Bien, en este segundo vídeo vamos a ver otro concepto que es un pelín más complejo que el anterior, que es el concepto de función inversa respecto de la composición de funciones, ¿vale? Previamente os voy a contar un concepto que es el concepto de la función identidad, que es bien sencillo, ¿vale? Se define la función identidad como la siguiente función. La función identidad actuando sobre x es igual a x. ¿Por qué se le llama la función identidad? Porque ¿cuánto valdría la función identidad en el 3? Pues evidentemente 3. ¿Cuánto valdría la función identidad en el 7? Evidentemente 7. Se le llama la función identidad porque deja idéntico al valor sobre el cual actúa, ¿vale? Esa es la función identidad. Bien, dicho lo cual, vamos a definir el concepto de función inversa respecto de la composición de funciones. También en algunos libros de texto le llama la función recíproca. Nosotros le vamos a llamar simplemente la función inversa. Bien, dada una función f, se define su inversa, que se denota con un menos 1 arriba, como la función que cumple que f compuesto con f menos 1 igual a f menos 1 compuesto con f igual a la función identidad. Esto es lo que tiene que ocurrir, la relación que guarda una función y su inversa. La composición de ambas funciones, me da igual el orden en que la escriba, tiene que ser igual que la función identidad. Esto mismo, más digerido, lo que diría es que f compuesto con f menos 1 aplicado sobre x tendría que ser igual que f menos 1 compuesto con f al aplicarlo sobre cualquier x, que es lo que me daría siendo esta la función identidad, pues evidentemente lo tendría que dejar igual. Esta es la condición que tiene que cumplir una función f menos 1 para que sea la inversa. Una observación es que la relación ser inversa es la misma relación que guarda padre e hijo. Si yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Es decir, que si f es la inversa de f menos 1, f menos 1 es la inversa de f. Esa es la relación que guarda una función con su inversa. Bien, para digerir este concepto, que ya decía que no es fácil, vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a coger una función muy sencilla, que va a ser la función multiplicar por 3. La pregunta es, ¿cuál creéis vosotros que sería la inversa de esa función? Para lo que estéis en casa. Seguro que la habéis acertado. La inversa de esa función vamos a ver que es x entre 3. La operación inversa de multiplicar por 3 es dividir por 3. Vamos a ver que efectivamente estamos en lo cierto. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que ver que f compuesto con f menos 1 aplicado sobre cualquier valor x me da x, es decir, lo deja exactamente igual. Vamos a ver que es verdad. Según lo que vimos en el vídeo anterior, la composición de dos funciones, por definición, es f de f menos 1 de x. No olvidéis que tengo que aplicar la que está más cerca de x. Esto sería f de... ¿Y cuánto vale f menos 1 de x? Pues como veis, x entre 3. Y por último tendría que aplicar f. ¿Cuánto vale f de algo? Pues 3 por el algo. ¿Cuánto vale entonces f de x menos 3? 3 por x entre 3, y eso queda x. Es decir, que f compuesto con f menos 1, aplicado sobre cualquier valor, lo deja igual. Es decir, f compuesto con f menos 1 sería pues la función identidad. Vamos a ver que también se cumple que f menos 1 compuesto con f aplicado a x le deja x, puesto que ya vimos en el vídeo anterior que en general estas dos cosas son diferentes. Vamos a ver que en este caso también me sale aquí al final x. Vamos a verlo. Por definición sería f menos 1 de f de x. Es decir, f menos 1 de... Fijaros que f de x lo tengo ahí arriba. F de x es el triple, 3x. Y f menos 1 de 3x, fijaros que lo que hace la función f menos 1 es a lo que tú
la tengas que aplicar esa función, lo tienes que dividir entre 3. Como se lo voy a aplicar a 3x, sería 3x dividido entre 3, y ocurre lo mismo que antes, el 3 y el 3 se van y me queda x. Con lo cual, efectivamente, queda demostrado que f menos 1, x entre 3, es la inversa de la función 3x. Os repito lo mismo que os dije antes. ¿Cuál sería entonces la inversa de x entre 3? Pues evidentemente sería la función 3x. Otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaros que yo cogiese ahora la función 2x más 3. ¿Cuál creéis vosotros que sería la inversa? Fijaros que la definición de la función aparece multiplicar por 2 y sumar 3. ¿Qué tendría que hacer entonces en la inversa? Pues evidentemente dividir entre 2 y restar 3. Pero la duda o la pregunta es ¿en qué orden? Pues fijaros que es fácil de pensar. En la función f lo primero que yo hago es multiplicar por 2 y después sumar 3. Si yo ahora lo que quiero es regresar, ¿qué tendré que hacer? Pues evidentemente tendré que comenzar deshaciendo lo último que hice, que como veis es sumar 3. Con lo cual, tendré primero que restar 3 y por último dividir entre 2. Esa sería, como vamos a ver, la función inversa. Vamos a comprobarlo. Tendría que ver que f menos 1 compuesto con f aplicado a x, me quedo igual que estaba, es decir, me sale x. Cuando aplico las dos funciones, vuelvo al principio, vuelvo a x, al punto de partida. Vamos a ver que es verdad. Eso sería f menos 1 de f de x, es decir, f menos 1 de, ¿cuánto vale f de x? Aquí lo tengo. F de x es 2x más 3. Y una vez que ya he aplicado la función f, viene f menos 1 que me va a deshacer esta operación, con el fin de volver a x. Por definición, f menos 1 de algo, fijaros que ya no es de x, es el algo menos 3 dividido entre 2. Pues eso lo tengo que poner. El algo menos 3 dividido entre 2. Y fijaros lo que ocurre. El 3 y el menos 3 se cancelan y el 2 y el 2 se van. Con lo cual, efectivamente, f menos 1 compuesto con f aplicado a x me vuelve al estado de partida, es la función identidad. Faltaría comprobar que f compuesto con f menos 1 de x, faltaría por probar que también sale x. Os lo dejo de tarea a vosotros, ¿vale? No tiene dificultad. Bien, y vamos a poner un último ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, raíz cuadrada de 3x menos 1. Fijaros que en la definición de la función f aparecen tres operaciones. Restar 1, multiplicar por 3 y hacer la raíz cuadrada. Es decir, que si yo fuese hacia allá, tendría que dar 3 pasos. Fijaros que el primer paso sería multiplicar por 3. El segundo paso sería restar 1 y el tercero hacer la raíz cuadrada. Si yo tuviese que deshacer hacia atrás ese camino, que es lo que hace la función inversa, con el fin de retornarme de nuevo a x, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Pues lo último que hice, es decir, tendría que elevar al cuadrado. ¿Qué tendré que hacer después? Pues lo que tendré que hacer después sería dividir entre 3 y por último sumar 1. ¿Vale? Esa sería la operación, lo hemos hecho bien. Primero multiplico por 3, lo he hecho mal. ¿Vale? Primero multiplico por 3. Segundo, resto el 1, tercero hago la raíz cuadrada. Con lo cual al volver, primero hago el cuadrado, después sumo el 1, que es lo segundo que hago, me he equivocado, y lo último que hago es dividir entre 3, que es lo primero que hacía aquí. ¿Vale? ¿Veis que antes me había equivocado? Primer paso es, que va a ser el último cuando vuelva, multiplicar por 3, último paso. Segundo paso, que voy hacia allá, restar 1, aquí sería sumar 1 cuando vuelvo y elevar al cuadrado. Vamos a ver que está bien así. Bien. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que ver que f menos 1 compuesto con f aplicado a x, me sale x. Vamos a hacer las operaciones. Por definición, tal y como vimos en el vídeo anterior, esto sería f menos 1 de f de x. Es decir, f menos 1 de, ¿cuánto vale f de x? Ahí lo tengo. La raíz cuadrada de 3x menos 1. Igual, y aquí ya tengo que pensar un poquito más. ¿Qué hace la función f menos 1?
eleva al cuadrado, suma 1 y le resta 3 cuando actúa sobre x, pero en este caso no va a actuar sobre x, va a actuar sobre la raíz de 3x menos 1. Pues hará esto mismo, pero con la raíz de 3x menos 1. Es decir, raíz de 3x menos 1, que es sobre lo que actúa, elevado al cuadrado, como me dice aquí, después sumado 1 y por último dividido entre 3. Como veis el cuadrado se carga la raíz, me quedaría 3x menos 1, después más 1 y por último entre 3. El menos 1 y el 1 se cancelan, el 3 y el 3 se cancela y queda x. Con lo cual efectivamente la función f menos 1 deshace lo que hace la función f, es decir, sería la función inversa. Faltaría, igual que antes, por probar, que f compuesto con f menos 1 de x también sale x, ¿vale? Vamos a hacerlo. Tendría que ver, por definición, eso es f de f menos 1 de x. Es decir, f de f menos 1 de x en este caso, x cuadrado más 1 dividido entre 3. Igual, ¿cuánto vale f de algo? Pues fijaros que el f de algo lo que hace es la raíz cuadrada del triple del valor sobre el cual actúa, que en este caso es x cuadrado más 1 entre 3 y menos 1. Muy bien. Fijaros que el 3 multiplicando entre el 3 que está dividiendo se iría. Y esto me quedaría entonces la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos 1. El más 1 y el menos 1 también se iría, con lo cual me quedaría la raíz de x cuadrado, que evidentemente vale x. Con lo cual queda demostrado que ambas funciones son inversas y que en concreto esta función es la inversa de la que tenemos arriba. Pues eso ha sido todo. Creo que es un concepto que no es muy difícil de entender, creo que lo hayáis entendido. Falta, que lo voy a contar en el siguiente vídeo, cuál es el procedimiento para calcular la inversa de una función, digamos que no a ojo, ¿vale? En el siguiente vídeo os lo cuento. Venga, adiós.